Hola hermanos, quiero agradecer al Señor por esta bonita instancia que me da para hacer un video y poder leer la palabra de Él y sobre todo alabarle y darle gracias por todas sus bondades. A mí me tocó leer un salmo bien lindo que es el Salmo 103 del 1 al 5. Así dice la palabra del Señor. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Tendríamos que estar locos para rechazar a Dios con todas estas bondades que nos ofrece. Y lo encontré súper lindo lo que nos dice David en este salmo, porque debemos alabar a nuestro Señor con todo nuestro ser. Y Él nos dice que no debemos olvidarnos de sus beneficios y que Él nos perdona y nos sana, que Él rescata tu vida y te cubre de amor y nos colma de bienes nuestras vidas. Qué lindo, hermanos, porque es tan cierto que cuando hemos cometido pecado y sentirse que Dios nos perdona y que mandó a su Hijo también a morir por nosotros, por nuestros pecados, y ese gozo que se siente de conocer al Señor, eh, a pesar de que podemos estar pasando por momentos difíciles a veces, ese gozo nadie nos va a quitar de conocerlo a Él y de tenerlo en nuestros corazones. Voy a hacer una oración. Amado Padre, gracias por todo lo que me das, Señor. Gracias por tus infinitas bondades y, y por todo lo que has hecho en mí. Y te pido, Señor, para cuando las personas se sientan un poco tristes, que recuerden todas las cosas buenas que tú has hecho por ellas. A mí eso me pasa cuando eh, no me siento muy bien. Recuerdo todas las cosas lindas que tú haces y, y siento cómo está tu mano y que nos sostiene y nos ayuda a salir adelante. Ayúdanos, Señor, a todos a seguirte y a poner como prioridad eh, tus enseñanzas, a, a que tú seas número uno en nuestras vidas, para que experimentemos estas bondades de que nos habla el Salmo. Gracias, Señor, por todo lo lindo que haces y ayuda a toda esa gente que está sufriendo, ayuda a los hermanos que se han contagiado para que ellos puedan salir de todo esto, Señor. Confiamos en ti y muchas gracias por todo lo que haces. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya pues, hermanos, gracias por escucharme y ahora alabar al Señor con toda nuestra fuerza y con toda nuestra ganas. Cantemos ahí en la casa y démosle gracias por todo lo lindo que hace, todo lo lindo que Él hace. Besitos, hermanos, chao. A ti, Señor, omnipotente Dios, con humildad
Padre de amor, confiando en tu bondad, tu dirección, venimos a implorar. Danos tu paz, concédenos valor, extiéndenos tu brazo protector, tu bendición a nuestro pueblo da, y la razón tu luz recibirá. Enséñanos tus leyes a guardar, y que Jesús gobierne en todo hogar. Danos poder al enfrentar el mal, a nuestro pie no dejes resbalar. Tu corrección queremos recibir, y con lealtad deseamos de seguir. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Los saludo a todos en el amor del Señor. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 103. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 14. ¿Sí? Dice así: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos barro. Amén. Teniendo esto en consideración, vamos a orar. Vamos a confesar nuestros pecados delante del Señor, sabiendo que tenemos a este Dios amoroso, misericordioso, a este Dios a quien no podemos esconderle nada, porque Él sabe quiénes somos y cómo somos. Y así decide mirarnos con amor, perdonarnos, y por eso tenemos que confesar nuestros pecados delante de Él. ¿Sí? Así que hermanos, los invito a cerrar sus ojos para que podamos orar. Señor, en esta hora queremos ir delante de ti, primeramente para pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor, por nuestros errores, por nuestras faltas, Padre. Perdona nuestra vida. Aquí, como dice el salmista, Señor, sabemos que tú sabes que somos barro, Señor, que solamente no somos nada más que eso, Señor, solamente polvo, Señor, y te agradecemos porque te acuerdas de nuestra condición, Señor. Gracias porque sabemos que tu enojo no dura para siempre, Señor, que tú eres como ese Padre amoroso, Señor, que perdona a sus hijos, Señor, cuando cometen errores, Señor. Queremos pedirte de tu ayuda, Señor, queremos pedirte que nos limpies, Señor, que nos guíes, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, Señor, guiándonos, Señor, para decidir hacer el bien, Señor, para decidir hacer lo bueno, Señor. Perdónanos, Padre, porque sabemos que te fallamos, Señor, sabemos que no te obedecemos, que nos entregamos a nuestros propios deseos, Señor. Pero en esta hora, Señor, queremos exponer todo esto delante de ti, Señor. De manera sincera, Señor, sabiendo que tú sabes quiénes somos, Señor. Pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor, y que nos ayudes, Señor, que renueves nuestras fuerzas, Señor,
Te pedimos en esta hora también más gracias, Señor, para luchar con aquello que nos cuesta, Señor. Queremos pedirte que seas tú quedándote con nosotros, Señor, y que podamos, Señor, sentir también y ser conscientes del perdón y que tú nos das, Señor, y que tu sangre nos limpia, Señor, de nuestros pecados. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, los invito a seguir en el culto y espero que nos podamos ver pronto. Les quiero mucho. Les mando un abrazo. Chao. En Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma desfallece, Cristo nos dice: yo te daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Hola hermanos, les saludo afectuosamente en este día domingo. Espero que todos se encuentren bien, que todos tengan ninguna novedad respecto a esta situación que hoy día estamos experimentando como país, como sociedad. Y les invito en este tiempo a reflexionar en la palabra y también a que podamos tener un tiempo de oración, de intercesión, tanto por las necesidades de nuestro país, como también por nuestras propias necesidades. Sabemos que Dios escucha nuestra oración y Él se deleita también al escuchar a sus hijos. Así que les invito a abrir la palabra en el Salmo 103, versículo 15 al 18. Dice así la palabra: el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos,
con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Bien, demos gracias al Señor y intercedamos. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias porque tu misericordia, tu bondad, Señor, la compasión, Señor, que tú nos reflejas, Señor, en este salmo, Señor. Podemos ver cómo tú te involucras, Señor, con aquellos que temen de tu nombre. Y la bendición que trae, Señor, también al momento de que nosotros guardamos, Señor, tu palabra, guardamos tus mandamientos. Y podemos transitar por este camino, Señor, donde tus preceptos, Señor, son de abundancia y de riqueza para nuestras vidas, Señor, en momentos de necesidad, en momentos, Señor, de incertidumbre, Señor. Te pedimos en este tiempo por nuestra amada Iglesia Príncipe de Paz, Señor, para que tú le puedas bendecir en este tiempo a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tenga alguna necesidad, tanto espiritual como material. Tú puedas sostenerle en este tiempo, sostenerle en sus vidas, Señor, sostener con sus trabajos, Señor, con todo lo que sea necesario para que sus vidas, Señor, puedan estar continuamente en la presencia tuya, Señor. Te agradecemos, Señor, porque sabemos muchas veces que estas cosas son indispensables, Señor, pero tu amor, Señor, es mucho más grande y más indispensable que cualquier otra cosa. Te pedimos en este tiempo por la situación de nuestro país, te pedimos por las autoridades, rogamos por nuestras autoridades para que también ellos, Señor, puedan tomar decisiones concretas y decisiones que puedan ayudar, Señor, a la gente necesitada, Señor, que puedan siempre tomar decisiones concretas respecto a gente que está viviendo en pobreza, en necesidad, en momentos, Señor, donde realmente hay una necesidad tremenda, Señor, con la gente que hoy en día está pasándola mal con toda esta situación. Te pedimos por nuestras vidas, Señor, para que en este tiempo también reflexionemos, Señor, y podamos también hacer un tiempo reflexivo respecto a todo lo que acontece a nuestro alrededor, a que podamos tener tiempos en los cuales no deshumanicemos, Señor, las relaciones con otros, sino que al contrario seamos motivo de bendición para otros, Señor, y podamos tener palabras, Señor, de bendición y de ánimo para la gente que hoy en día la está pasando mal, Señor. Te pedimos en este tiempo que puedas usar nuestras vidas, Señor, durante esta semana y también podamos, Señor, reflexionar sobre la palabra que hoy día nos entrega a nuestros hermanos, Señor. Te agradecemos en este tiempo, en este día. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande y tu bondad, Señor, permanentemente está de nuestro lado, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que estén bien, cuídense. Con humildad y sencillez
Hola, ¿cómo están? Les mando un afectuoso saludo desde la Villa Olímpica. El día de hoy tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes el mensaje. Vamos a estar revisando el libro de Job. Le invito a que podamos buscar el versículo 1 al 3 del capítulo 38 de Job. Dice así: El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. El año 2001, como bien sabemos todos, ocurrió el atentado terrorista más grande de la historia reciente. Miles de personas murieron cuando dos aviones chocaron con las Torres Gemelas. En un programa de televisión matutino, algo así como el Buenos Días a Todos de Norteamérica, le preguntaron a la hija de Billy Graham, Anne Graham. Billy Graham es uno de los grandes evangelistas de la historia. Le preguntaron por qué Dios había permitido que esto pasara. Y su respuesta es muy interesante. Ella dice: durante años le hemos estado diciendo a Dios que salga de nuestras vidas. Le hemos sacado de los colegios porque ya no se puede leer. Hemos permitido el aborto. Hemos propiciado una cultura de la violencia y de la sexualidad, entre varias cosas más que dijo. Y termina con esta palabra. Ella dice: lo que sembramos es lo que recogemos. Estas palabras sintetizan de forma muy concreta cómo los creyentes han interpretado el problema del dolor en la existencia. Cómo se explican a sí mismos los más grandes horrores de la humanidad y también los dolores personales. Gran parte de las personas tiene esta idea de que existe una conexión entre lo que sembramos y lo que recogemos. Y con eso explicamos el dolor. Y quiero que podamos reflexionar hoy día sobre eso, sobre el problema del dolor, en base a lo que Job vive y que está en este texto. Quiero compartir tres cosas con ustedes. Primero, veremos por qué Job reclama a Dios. Segundo, veremos qué es lo que Dios le responde a Job. Y tercero, veremos cómo esta respuesta cambia por completo a Job. Bien, ¿de qué se trata Job? Bueno, sobre un hombre, el hombre más piadoso que había en esa época, el hombre más santo, el hombre más bueno. ¿Qué le ocurre? Bueno, Dios le quiere demostrar a Satanás que efectivamente Job es el hombre más piadoso y permite que Satanás le quite todo. Le quita su familia, le quita sus bienes, le quita su salud incluso. Lo despoja de absolutamente todo. Esto era para probar que Job era un hombre fiel. Y en su miseria, Job poco a poco comienza a desplomarse. Y comienza a cuestionarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué fue lo que hice para poder vivir lo que estoy viviendo ahora? Y en su miseria, tres amigos se le acercan a Job. Y en diferentes discursos, como el texto va relatando, intentan ayudarlo, intentan explicarle por qué le está pasando lo que le está pasando, por qué está sufriendo así. Y ellos le dicen: esto es por tu pecado, tienes que arrepentirte. Y Job rechaza por completo esa tesis. Dice: no, yo soy un hombre justo, soy un hombre bueno, y no puede ser que Dios me esté castigando de esta forma. Si Dios me está castigando, quiero que Él me diga qué fue lo que hice. Si Dios me está culpando por algo, quiero ver esa condena, quiero ver ese veredicto. Finalmente, Dios responde a este requerimiento de Job. Y esa respuesta cambia por completo su vida. Acompáñenme en oración. Te agradecemos, Señor, por lo que Tú has hecho en nuestra vida. Agradecemos, Señor, que hoy día estemos aquí pudiendo juntos, en la distancia, escuchar Tu palabra. Como a Job, yo te pido que hoy día puedas abrir nuestro entendimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pasemos a lo primero, el problema del dolor. Quiero que puedan buscar versículo 31 de
Capítulo 31, versículo 35. Ahí sí. Dice así: ¿Cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Lo que Job desarrolla a lo largo de los discursos que están en el libro de Job es que él no merece la aflicción que está viviendo. Al inicio de Job, efectivamente vemos que él era un hombre piadoso y que Dios lo consideraba piadoso. Por lo tanto, en la mentalidad de Job no cabe la idea de que lo que le está ocurriendo sea consecuencia de su pecado. Y aquí es donde se introduce el problema del dolor. ¿Por qué sufrimos? Tanto Job como sus amigos tienen una idea grande de Dios, una idea correcta de Dios, que Dios es todopoderoso y totalmente amoroso. Y en base a esta idea, que está sólida en sus corazones y en sus mentes, intentan explicar por qué entonces Job está viviendo lo que está viviendo. Sus amigos le dicen: pecaste, y porque pecaste estás pagando tu pecado. Tienes que arrepentirte y Dios te va a perdonar. Tenía sentido con la teología que ellos tenían, pero lo que Job decía también tenía sentido. Él dice: ¿qué pecado he cometido para tener estas terribles consecuencias en mi vida? No puede ser. Quiero que Dios, como dice acá el texto, me responda. ¿Cierto? Que si Dios tiene una condena para con él, que se la diga, que lo demuestre. Y esta discusión comienza a demostrarnos y comienza a mostrarnos que esa es la forma en cómo nosotros procesamos el dolor en nuestras vidas. Es la forma en cómo nosotros hacemos sentido, así como lo hizo la hija de Billy Graham, de los dolores de la existencia. Y lo hacemos siempre buscando la causa. ¿Qué causó esto? ¿Cuál es el origen? Esa es la forma en cómo el hombre siempre busca explicar este terrible fenómeno del sufrimiento. Nuestra forma de explicarnos la tragedia y el sufrimiento es por medio de la causa y el efecto, ¿cierto? Buscamos hacia atrás un pecado que conecte con el sufrimiento que estamos viviendo en el presente. Ambos, tanto Job como sus amigos, estaban haciendo lo mismo y estaban llegando a conclusiones distintas. Y esto es lo que a nosotros también nos hace más sentido, ¿cierto? Bueno, si yo hago algo bueno, entonces debería ocurrir algo bueno y pasarme algo bueno. Si yo hago algo malo, debería ocurrir algo malo y pasarme algo malo. Es lo que le enseñamos a los niños en los colegios, ¿cierto? Es lo que los padres le enseñan a su hijo, que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y esa es la teología que está súper bien, ¿cierto? De hecho, la teología que tanto Job como sus amigos tienen está impecable. Si ustedes la leen si quieren pueden revisar con detenimiento el libro de Job, pueden ver que la teología de los amigos de Job es buenísima, pero aún así no le dan al clavo, aún así no le pueden achuntar al problema y poder dilucidar el problema. Y es porque el sufrimiento humano es más que un sistema de recompensas y castigos. Es mucho más complejo que eso. Porque la experiencia humana y la vida humana es terriblemente compleja. Y es por esto que el libro de Job no es un tratado teológico, sino que es una historia. La historia de un hombre santo, un hombre piadoso, que sufre lo peor que se podría sufrir. Y es aquí donde el caso de Job abre una nueva dimensión del dolor. Porque podemos entender que el dolor sea punitivo, que sea un castigo, que sea correctivo, ¿cierto? Pero aquí nos abrimos hacia la esfera de un dolor completamente sin sentido. Nosotros sabemos qué le está pasando a Job. Nosotros sabemos que Dios es quien está poniendo a prueba la fe de Job para poder mostrarle a Satanás que Job es realmente alguien piadoso. Eso lo sabemos nosotros porque tenemos el texto, pero Job no tiene idea de lo que está pasando. Y los amigos de Job tampoco, porque está dentro del misterio. Y nosotros sabemos que Job no está sufriendo por su pecado, sino que todo lo contrario, está sufriendo por su fidelidad, lo cual es completamente sin sentido, ¿cierto? Y es por esto que Job no tiene cómo hacer sentido de lo que le está ocurriendo.
Y por más que sus amigos intentan consolarlo, lo hacen peor. Ninguno de ellos dos puede atar los cabos y saber qué está pasando realmente. Entonces, los amigos de Job lo cuestionan a él, y que lo que hace Job cuestiona a Dios y le dice: Dios, explícame qué está pasando. Muéstrame la evidencia, muéstrame mis pecados y yo me arrepiento. Si tú me los muestras, yo me arrepiento. Pero ¿dónde están los pecados? Porque aquí veo un sufrimiento que no puedo soportar. Quiero que nos pongamos en la piel de Job. Que nos pongamos en la piel de Job y que podamos sentir esa misma angustia que él siente. Imagínate haberlo perdido todo. Piensa en lo peor que te puede pasar. Quedar sin trabajo. Terrible. En estos tiempos de pandemia lo hemos visto que le ocurrió a mucha gente. En algo peor. Perder todas tus propiedades. Que te quiten la casa. Que te quiten tu auto. Que te quiten todo. Que quedes en la calle. ¿Qué puede ser peor que eso? Bueno, que te quiten tu familia. Que te quiten a tus hijos. ¿Qué puede ser peor que eso? Que dejen a tu esposa viva. El texto en ninguna parte dice que la esposa de Job muere. La esposa queda viva, así que siempre puede ser peor. Lo dice el texto. Pasemos al siguiente punto. Una respuesta inesperada de Dios. Viene Job, como lo vemos en el versículo 35 del capítulo 31, que Dios le pide a Job, que Job le pide a Dios una respuesta, ¿cierto? Y aquí en el versículo 36 vemos que dice: llevaré esta acusación sobre mis hombros, me la pondré como diadema. Él está dispuesto a asumir su culpa si es que la tiene. Pero miren lo que le responde el Señor, que fue lo que leímos al principio, versículo 38:1. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. Bien, aquí viene a Dios, finalmente, casi llegando al final del libro de Job, a responderle al mismo. Luego de que Job y sus amigos dialogaran en muchas ocasiones, ¿cierto?, sobre cuál era el origen del sufrimiento de Job, finalmente el Señor sale a hablar. Y lo hace, como muestra esta ilustración de William Baker, desde la tormenta. Aquí vemos en esta ilustración a Dios desde la tormenta, exhortando a Job y a sus amigos. Y su respuesta es completamente inesperada. Completamente inesperada. Job demanda a Dios una respuesta, en la forma que sea. Puede ser una acusación, un veredicto, así Job puede responder, puede apelar, ¿cierto? Necesita algo, que Dios le diga algo. Y Dios no le dice nada. Dios no responde ni se refiere a nada de las cosas que Job cuestiona y pregunta. No tiene nada que ver con lo que Job estaba pasando. En ningún momento hay una acusación de pecados como lo hicieron sus amigos, por ejemplo. Dios no aparece y dice: efectivamente, aquí están todos tus pecados. No hace eso. Tampoco le explica lo que el episodio con Satanás, ¿cierto?, que es el que da origen al sufrimiento de Job. Tampoco le explica eso. No le explica por qué perdió todo lo que perdió. Tampoco rebate los argumentos que Job va presentando a través de sus diálogos y sus discursos. Es desconcertante en un principio esta respuesta de Dios. De partida porque lo hace desde la tormenta, lo hace con fuerza. Y comienza a hacerlo de una forma muy interesante. Le responde con poesía. Y su poesía es... Me imagino que el texto original debe ser mucho más hermosa. Es una poesía que apela a lo natural, que se pasea por todas partes. Se pasea por el mar, se pasea por los astros, se pasea por los animales. Esa es la forma en cómo Dios
contesta. ¿Y qué es lo que contesta Dios a Job? Le contesta con preguntas. Un mar de preguntas. Lo que se conoce como el discurso retórico, ¿no? Llena de preguntas a Job. Y la pregunta, el texto parte con esa pregunta. El 38 dice: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. Y hay varias preguntas que Dios hace a Job. Son muchas preguntas, una tras otra, que básicamente lo que hacen es poner a Job en su lugar. Por ejemplo, en el versículo 4 le dice: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Ni siquiera Job existía. En el 39:26 le dice: ¿es tu sabiduría la que hace que el halcón vuele y que hacia el sur extienda sus alas? Miren lo que le pregunta. Así como la migración de los pájaros que van al sur. ¿Eres tú el que hace eso? En el 48 dice: ¿vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Y en el 41:1 dice, aquí ya, esta es parte del segundo discurso de Dios para responderle a Job. Dice: ¿puedes pescar al leviatán con un anzuelo y atarle la lengua con una cuerda? El leviatán, no vamos a entender en detalle de si era un animal mitológico o no, pero sí expresa un animal gigante, fuerte, que de ninguna manera puedes pescar. Todas estas preguntas que Dios le hace a Job buscan poner a Job en su lugar. Porque Job estaba comenzando a disparar para todos lados. Estaba, sin duda, centrándose en su sufrimiento. Sin duda. Estaba en la miseria más terrible. Lo había perdido todo. Y estaba centrando todas las explicaciones y buscando todas las respuestas en lo que a él le estaba ocurriendo. Y aquí donde, en vez de responderle y decirle: Job, mira, lo que pasa es que tú eres tan, pero tan bueno. Eres tan santo y justo que decidí ponerte a prueba. No le dice eso. Nada de eso. Ni por qué está haciendo lo que está haciendo. Sino que lo que está haciendo Dios es poniéndolo en su lugar. Y aquí donde comienza a desarrollarse la teología que Job tiene para responder a la pregunta del dolor. Porque cuando nosotros sufrimos, inevitablemente solo podemos sentir el terrible dolor que estamos viviendo. Y no somos capaces de poder ver más allá. Pero Job es exhortado por Dios. Y Dios, por medio de su discurso, lo lleva a todos los lugares de la tierra, del espacio, del mar, de la noche, del día. Y dice: tú hiciste esto, tú hiciste aquello. ¿Acaso eres tú tan fuerte como para? ¿Es tu sabiduría lo que lo hace? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice estas cosas? Y Job, poco a poco, comienza a quebrarse. La teología que el libro de Job nos presenta es que hay una reprimenda para cualquier persona que, al quejarse sobre eventos particulares de su vida, implica que podría proponerle a Dios una mejor forma de organizar la existencia humana. Es decir, que los sufrimientos que está viviendo esa persona no tienen ningún sentido dentro del esquema general que Dios está armando. Lo que está haciendo el Señor acá es poner a Job en su lugar por medio del sufrimiento. Sigamos. Tercer punto. Jaque mate a Job. Versículo 42, capítulo 42, versículo 1. Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es ese? ¿Has preguntado? ¿Que sin conocimientos oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. ¿Cuál es la respuesta de Dios
al sufrimiento de Job, asombrarlo con su grandeza, asombrarlo a tal punto que escapa al entendimiento de Job. Estos discursos lo que hacen es despertar en Job una sensación tremenda de asombro del mundo, una sensación tremenda de cómo puede el mundo y el universo funcionar. Una idea de la complejidad, de la armonía de la creación. Y al mismo tiempo, una tremenda sensación de misterio. Porque hay un montón de cosas que no es posible conocer ni saber. Hay un montón de cosas que sí es posible saber y un montón de cosas que no es posible saber. Y todas ellas, Dios las tiene en su mano. Y todas ellas, Dios las controla. Y todas ellas, Dios las va llevando para que se cumpla su propósito y su designio. La visión entonces de Job se ha ampliado. En medio de ese terrible dolor que está viviendo, puede comprender ahora, a profundidad, a una profundidad mayor, la complejidad de la armonía de la creación y cómo Dios lo controla todo con un propósito. Job es quebrado, pero no humillado. Job es puesto en su lugar, pero no pisoteado, sino que Job comprende su lugar en el mundo y particularmente su lugar en el plan de Dios. Él finalmente ha crecido en sabiduría y su espiritualidad se ha desarrollado. Y es cuando dice, en los versículos que continúan, en el 42 del 4 al 6, ahora escúchame, que voy a hablar. Dijiste, yo te cuestionaré y tú me responderás, pero de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que ha pasado con Job es que ha adquirido un conocimiento de Dios y de sí mismo. Y ese es el crecimiento espiritual que Dios había permitido en medio de toda esta aflicción. Bien, ¿cómo concluimos todo esto? No tengamos miedo de cuestionar a Dios. Dios nos espanta. Todas estas experiencias angustiosas que nos tocan vivir, estos dolores innecesarios y totalmente incomprendibles, incluso esta pandemia, pueden sacar lo peor o lo mejor de nosotros. Y no es bueno que nuestra voz sea callada, que nos guardemos la angustia, que nos guardemos el cuestionamiento, que nos guardemos lo que nos está pasando. Expongámoslo a Dios. Preguntémosle. Cuestionémoslo. Dios no se va a espantar. No se va a espantar para nada. Veamos esto como una oportunidad de poder cuestionar y fortalecer nuestra espiritualidad. De poder cuestionar y fortalecer nuestra fe. Tampoco seamos como los amigos de Job, que a pesar de tener una teología impecable, no pudieron dar consuelo a aquel que estaba pasando por un sufrimiento, por aquel que estaba en tragedia. El que tengamos nuestra cabeza armada y que tengamos un modelo de cómo interpretar la realidad y cómo dar sentido al sufrimiento no significa que podamos consolar a aquel que está sufriendo. Tenemos que sufrir con él. Nuestra humildad no está solamente en el reconocimiento de nuestro pecado, solamente mirando nuestro pecado. Tenemos que ser capaces de mirar a Dios y de vivir completamente asombrados por Él y por lo que hace. Él es quien armoniza cada partícula del universo, que teje cuidadosamente cada historia para en un gran entramado para su desenlace final. Y finalmente todos los sufrimientos convergen en Cristo. Job no pudo ver esto a largo plazo. No pudo tener la escatología para poder entender esto. Porque Jesús no había sido revelado por completo, pero nosotros sí lo tenemos.
Jesús acompaña a Job en su sufrimiento porque Él sí que fue completamente justo y santo. Y Él también, y más aún, vivió el peor y terrible de los sufrimientos en esta tierra. Todos quienes sufren hoy día pueden encontrar consolación en Cristo Jesús, quien nos acompañó físicamente en nuestros sufrimientos y que por medio de su sufrimiento hizo posible el perdón de todos nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que sufrir por ellos. Los invito a que podamos tener una oración para terminar. Te agradecemos por el día de hoy, Señor, por este culto que hemos levantado para ti. Señor, te adoramos por quien eres tú y rogamos que tu Espíritu Santo cambie nuestras vidas, que tu palabra cambie nuestras vidas, que en medio del sufrimiento y dolor que podamos estar viviendo, Señor, seamos capaces de mirar tu majestuosidad, caer rendidos en asombro ante tu hermosura, Señor, y como tú, Padre, tejes cada una de las historias para el desenlace final. Señor, ayúdanos a mirar más allá de nuestro propio sufrimiento y poder contemplar que tú eres Dios que tiene el control de todo. A encontrar nuestro lugar en el mundo, Señor, y no pretender que el mundo gira en torno a nosotros. Oramos también por quienes están en sufrimiento, para que tú nos des la sabiduría de poder consolarlos y sufrir junto a ellos, Señor. Padre, te rogamos, haznos verte como Job te vio. Haznos verte, Señor, de forma profunda. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y se apiade